Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Comenzamos con la clase de miología, irrigación e inervación de miembros inferiores. Dentro de los contenidos de la clase tendremos bastante sobre los músculos, bastante sobre la miología, más que nada a nivel de la cadera, de la cintura pelviana y del muslo. También mencionaremos más brevemente los músculos de la pierna y los músculos intrínsecos del pie. Además de toda esta parte muscular, también veremos dentro de esta clase todo el sistema vascular de miembros inferiores, tanto el arterial como el sistema vascular venoso superficial y venoso profundo. Y por último, algunos comentarios sobre la inervación, principalmente lo que es referido al plexo lumbosacro. Comenzamos con los músculos de la cintura pelviana. Si bien en esta clase hay bastante contenido sobre los músculos, es muy importante saber cómo organizarlos, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta cuando estamos hablando sobre un músculo en miembros inferiores, a qué grupo muscular pertenece. En este momento estamos empezando con lo primero, que es músculos de la cintura pelviana. Entonces, dentro de los músculos de la cintura pelviana, tenemos por un lado una clasificación que es, por un lado, los grupos de músculos pelvitrocantéricos, en donde encontramos los músculos glúteos y los músculos pelvitrocantéricos propiamente dichos. Y por otro lado tenemos el grupo de músculos iliopsoas, también llamados psoas ilíaco. Es decir, dentro de la cintura pelviana, los músculos pueden ser o músculos pelvitrocantéricos o músculos del grupo del psoas ilíaco. Comenzamos con los músculos glúteos. Tenemos un músculo glúteo sumamente importante, que es el glúteo mayor, superficial. ¿Sí? El glúteo mayor es el glúteo más superficial, el músculo glúteo más superficial, que tiene una capa más superficial y una capa más profunda. Este glúteo mayor, con las dos capas, tenemos la capa más superficial, se inserta en la aponeurosis glútea, que se ubica en el cuarto posterior del labio lateral de la cresta ilíaca y en la cresta sacra media y el coxis. Es decir, es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Se inserta. Recordamos que cada coxal tiene tres porciones, ¿sí? Pubis, isquion, ilion, ¿sí? Se inserta, el glúteo mayor se inserta en la cresta ilíaca y también se inserta en el sacro, más específicamente en esto. Es un músculo muy importante, los músculos glúteos, particularmente el glúteo mayor. Además, el glúteo mayor tiene una capa más profunda, que se inserta en la cara glútea, también del músculo ilíaco, en la superficie por detrás de la línea glútea posterior. Además, en la cresta sacra lateral y en el borde lateral del sacro del coxis también se inserta. Y por último, también se inserta esta capa profunda en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso. Es decir, si bien es bastante la información sobre las inserciones del glúteo mayor, es importante entenderlas porque es un músculo fundamental, ¿sí? Es un músculo muy importante dentro del ser humano, particularmente por su acción, debido a que es un importantísimo músculo extensor y rotador lateral de la cadera, ¿sí? Es un músculo, el glúteo mayor, que nos permite generar una extensión y una rotación lateral o rotación externa de la cadera, al contraer el músculo glúteo mayor. Por otro lado tenemos el músculo glúteo medio. El músculo glúteo medio se inserta desde la cresta ilíaca hacia el borde lateral del trocánter mayor. Músculo glúteo medio, un poco más profundo que el glúteo mayor, ¿sí? El más superficial recordamos que es el glúteo mayor y después tenemos glúteo medio y el siguiente que veremos. ¿Cuál es la acción del glúteo medio? Es abductor, ¿sí?
o abductor, ¿sí? Lo contrario de aducción es abducción o abducción, también lo pueden ver. Bueno, el glúteo mayor, el glúteo medio, perdón, abductor y también rotador medial de la cadera. Es bastante estabilizador de la pelvis. Y el glúteo menor va desde la cresta ilíaca hacia el borde lateral del trocánter mayor. Es decir, tiene bastantes similitudes con el glúteo medio. Y su acción es ser abductor y rotador medial de la cadera. Es decir, comparamos que el glúteo medio y el glúteo menor tienen la misma acción, una acción bastante similar, mientras que el glúteo mayor tiene otra acción. El glúteo mayor es un músculo muy importante porque el glúteo mayor es extensor y rotador lateral de la cadera, ¿sí? El glúteo mayor. Y por otro lado, el glúteo medio y el glúteo menor tienen otras funciones, que es abductor y rotadores mediales de la cadera. Por un lado tenemos el glúteo mayor y por otro lado, tanto el medio como el menor tienen otras funciones. Continuamos. Vamos a otro músculo, un poco más accesorio, por decirlo de una manera, que es el músculo tensor de la fascia lata, que se inserta a nivel proximal de la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Un punto de referencia óseo muy importante, la espina ilíaca anterosuperior, hacia la tuberosidad lateral de la tibia. Es decir, va desde la pelvis hasta la tibia, desde la pelvis hasta la pierna. Y su función es ser abductor o abductor de la cadera. Por otro lado, tenemos los músculos que son pelvitrocantéricos propiamente dichos. Dentro de estos músculos encontramos 6 músculos. Los pelvitrocantéricos propiamente dichos son el piriforme, el obturador interno, el gemelo superior y el gemelo inferior. Por favor, no se confundan estos dos gemelos, superior e inferior, con los gastrocnemios, que son músculos en la pierna, que es lo que comúnmente decimos gemelos. Bueno, en anatomía, los gemelos superior e inferior, estamos haciendo referencia a estos músculos, mientras que otra cosa distinta es el gastrocnemio. No se los confundan. Bueno, por último, tenemos los músculos. Así como hay un obturador interno, también hay un obturador externo, y por último, el cuadro femoral. Estos son los 6 músculos pelvitrocantéricos propiamente dichos. Pasamos. Además de los músculos pelvitrocantéricos, también tenemos otro grupo muscular. ¿Sí? Acá en la cintura pelviana tenemos otro grupo muscular que es el grupo muscular del músculo iliopsoas o músculo psoas ilíaco. Un músculo extremadamente importante que conozcan el músculo iliopsoas. El músculo iliopsoas o psoas ilíaco tiene dos porciones distintas. Tiene una porción que se denomina psoas y tiene otra porción que se denomina ilíaco. ¿Sí? Obviamente, de todo esto siempre estamos hablando de pares, o sea, uno derecho, otro izquierdo. Bueno, por ejemplo, el iliopsoas derecho tiene una porción psoas y tiene una porción ilíaca. Y lo mismo pasa con el iliopsoas izquierdo. Las dos porciones tienen orígenes muy distintas. La porción psoas se origina en los cuerpos vertebrales, en las apófisis transversas y en los discos intervertebrales desde la vértebra dorsal o torácica número 12, es decir, desde la última vértebra dorsal, hasta la quinta, es decir, la última vértebra lumbar. ¿Sí? La porción psoas va desde la última torácica y desde las 5 lumbares, tanto del cuerpo como de la apófisis transversa como del disco intervertebral. Ese es el origen de la porción psoas. Y por otro lado, el origen de la porción ilíaca es la fosa ilíaca. ¿Se entiende? La porción psoas tiene un origen, que es a nivel de la columna vertebral. La porción ilíaca tiene otro origen, que es a nivel de la fosa ilíaca. Pero ambos tienen en común el tendón distal. Este tendón se va a insertar en el trocánter menor, y remarco menor, se inserta el psoas ilíaco en el trocánter menor del fémur.
Y este músculo psoas ilíaco, que es fundamental, tiene una acción extremadamente importante que es el músculo principal en la flexión del muslo sobre el pelvis. ¿Sí? El principal flexor del muslo sobre la pelvis, es decir, que logra acercar el muslo hacia el abdomen, esto lo logra el psoas ilíaco, que es el principal flexor. También puede hacer lo contrario, puede hacer que flexione la pelvis sobre el muslo, ¿sí? Es decir, o puede llevar el músculo hacia, como si fuera hacia los abdominales, o puede al contrario, acercar los abdominales hacia el muslo. Este es el músculo muy importante psoas ilíaco. Quiero destacar también que, volviendo para atrás, recordemos que el glúteo mayor es un músculo muy extensor. Si el glúteo mayor, que obviamente está a nivel posterior, es extensor, bueno, y rotador lateral de la cadera. Mientras que el iliopsoas, que está a nivel más anterior, que es lo que estamos obviamente viendo en esta imagen, es un músculo flexor del muslo sobre la pelvis, o flexor de la cadera también. Muy importante tener en cuenta esa diferencia. Son dos músculos fundamentales, el glúteo mayor y el psoas ilíaco. Pasamos ahora a otro tema probablemente bastante más sencillo, que es el grupo de músculos del muslo. Del muslo, ¿sí? Recordemos que en el muslo está el hueso más largo del cuerpo, que es el hueso fémur. Dentro del muslo tenemos tres grandes grupos, y muy distintos entre ellos, de músculos del muslo. Tenemos el grupo medial del muslo, que son los aductores, sin B larga, aductores. El grupo medial del muslo es el grupo de los músculos aductores. Por otro lado, tenemos el grupo anterior, en donde tenemos a un músculo extremadamente grande, que es el músculo cuádriceps, y también tenemos otro músculo extremadamente largo, que es el músculo sartorio. Y por último tenemos el grupo más posterior, que se denomina isquiotibiales. ¿Cómo hacemos para recordar esto? Muy fácil. Primero, el grupo anterior es extremadamente importante porque es el cuádriceps, ¿sí? Apoyan la mano en la cara anterior del muslo y ahí se están tocando el cuádriceps. Y también hay otro músculo que veremos que es el sartorio. Por otro lado, tenemos un grupo medial que, ¿cómo hacemos para recordar su función? Fácil. Recordamos que es aducir. Hacer una aducción, sin B larga, hacer una aducción quiere decir acercar el miembro o el segmento del cuerpo hacia la línea media. Entonces tiene sentido que en el grupo medial estén los músculos aductores. Y el grupo posterior son los posteriores dentro del muslo. Esto es fácil recordar porque también son músculos isquiotibiales. Recordamos que el isquion es la porción más inferior y posterior de la cintura pélvica, del coxal. Entonces es importante recordar que se denomina isquiotibiales porque van desde el isquion bien posterior hacia la tibia. Como se origina en el isquion, tiene sentido que sea en el grupo de músculos posteriores. Entonces recordamos, músculo del muslo tenemos el grupo medial, aductores, el grupo anterior, cuádriceps y sartorio, y el grupo posterior, isquiotibiales. Comenzamos con los aductores. Acá entramos más en detalle, ¿sí? Primero nos organizamos. Damos en el grupo de los músculos del muslo, vemos por ejemplo en la imagen que obviamente se ve el fémur. Estamos en el grupo del muslo, donde tenemos tres grupos musculares, el anterior y el posterior, que no estamos viendo en esta imagen, y también en el grupo aductor, que son los que estamos viendo en esta imagen. Bueno, obviamente como se dan cuenta, en esta imagen también se ven algunos músculos a nivel de la pelvis, incluyendo a un músculo sumamente importante flexor, que es el iliopsoas, ¿sí? Bueno, retomamos. Músculos aductores del muslo, es decir, grupo medial de músculos del muslo, medial. Tenemos el músculo pectíneo, que se origina en la sínfisis del pubis, ¿sí? Recordemos que la sínfisis del pubis es la articulación entre la porción del pubis de un coxal y la porción del pubis del otro coxal, ¿sí? El coxal izquierdo y el coxal derecho se articulan a nivel anterior
a nivel del pubis, en la sínfisis pubiana o sínfisis del pubis. Un dato para recordar que el pubis es bien anterior es recordar dónde se ubica el vello púbico. ¿Sí? El vello púbico se ubica hacia anterior, que es donde está el pubis. Bueno, el músculo pectíneo se origina en la sínfisis del pubis y su inserción distal es en la línea áspera medial del fémur. ¿Cuál es su acción? Y fíjense, el nombre lo dice todo. La acción es ser aductor del muslo. ¿Sí? Como estamos en el grupo medial del muslo, como estamos en el grupo aductor del muslo, su acción principal, y es fácil, aductor del muslo. Acerca el muslo hacia la línea media. Otro músculo, tenemos el músculo aductor largo, también dentro del grupo de los aductores, también dentro del grupo medial del muslo. Lo mismo, se origina en la sínfisis del pubis, lo único que se inserta en la línea áspera del fémur, bueno, y su función lo mismo, aductor del muslo. Aductor corto, lo mismo, desde la sínfisis del pubis hasta la línea áspera del fémur, y su acción es ser aductor del muslo. El aductor mayor, lo mismo. Fíjense qué volumen que tiene este músculo. Va desde la sínfisis del pubis hasta la línea áspera del fémur, lo mismo, y su función también es ser aductor del muslo. ¿Se entiende? O sea, estamos repitiendo varias veces lo mismo. El grupo medial del muslo es el músculo de los aductores. Entonces, su principal función va a ser aductores. Otro músculo grácil, se inserta también, se origina en la sínfisis del pubis, como en todos los anteriores, pero su inserción distal no es a nivel del fémur, sino que es a nivel de la tibia, puntualmente del cóndilo medial de la tibia. ¿Sí? Recordamos que a nivel de la epífisis proximal de la tibia están los cóndilos. La tibia a nivel proximal tiene dos cóndilos, el medial y el lateral. Este músculo grácil se origina en la sínfisis del pubis y se inserta distalmente a nivel del cóndilo medial de la tibia. ¿Sí? Recordemos que estamos en el grupo medial de los músculos del muslo. Y recordemos que el músculo grácil no se inserta en el fémur, sino que de alguna manera lo saltea, por decirlo de una manera, y se inserta a nivel medial de la tibia. De todas maneras, su acción también principal es ser aductor del muslo. Bien, ya terminamos con todo el grupo medial. Varios músculos en donde su principal acción de todos esos músculos mediales es ser aductores. Pasamos ahora a otro grupo del muslo. Recordemos que en el muslo hay tres grupos musculares. El grupo medial, aductores, el grupo anterior, que es el que veremos ahora, y el grupo posterior, que serán los isquiotibiales. Vamos ahora al grupo anterior, en donde tenemos dos músculos, el cuádriceps y el sartorio. Comenzamos viendo el cuádriceps. El cuádriceps, un músculo extremadamente voluminoso. ¿Sí? Un músculo muy importante, el cuádriceps, es un músculo anterior del muslo, si mal no recuerdo, creo que es inclusive el músculo más voluminoso del cuerpo, o es uno de los principales. O sea, es un músculo extremadamente fuerte, este músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps, que pertenece al grupo anterior de grupos musculares del muslo anterior, este cuádriceps se denomina cuádriceps obviamente porque tiene 4 vientres musculares, ¿sí? 4 porciones. 3 de estas porciones se llaman bastos, con B corta. Tenemos los 3 bastos. Tenemos el basto más lateral, tenemos el basto más lateral, el basto más lateral, tenemos el basto más medial y por último tenemos el basto medial, perdón, y por último el basto intermedio. Esos son los 3 bastos, lateral, medial e intermedio. Y también tenemos una cuarta porción que se denomina recto femoral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en dónde se originan o por dónde los encontramos.
El vasto lateral lo encontramos en la cara anterior lateral del muslo, ¿sí? Recordemos que el cuádriceps es un músculo anterior. El cuádriceps es un músculo del grupo anterior. Su vasto lateral lo encontramos en la cara anterior lateral del muslo. Su, cara, su vasto medial, lo mismo, en la cara anteromedial del muslo o del fémur. Y su vasto intermedio en la cara anterior del fémur. ¿Sí? Allí encontramos los tres bastos, pero, el recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior. ¿Sí? Lo vemos en esta imagen. Este no se origina a nivel del fémur, sino que se origina a nivel del coxal. Puntualmente, el recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior. También voy a destacar que el recto femoral no se origina en la espina ilíaca anterosuperior. No. El recto femoral sí se origina en la espina ilíaca anteroinferior. Inferior. Estas cuatro porciones, los tres bastos y el recto femoral, las cuatro porciones del cuádriceps, en conjunto, se insertan a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Un dato extremadamente importante. El cuádriceps a nivel distal se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. La tibia presenta en su porción más anterior, obviamente a nivel proximal de la tibia, a nivel anterior, hay una particularidad que es la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cuál es la función de dicha tuberosidad anterior de la tibia? Ser el sitio de inserción del cuádriceps. Es decir, el cuádriceps tiene cuatro porciones, cuatro orígenes distintos, pero tienen la misma inserción distal, que es la tuberosidad anterior de la tibia. El cuádriceps va o desde el coxal o desde el fémur hasta la tibia, siempre perteneciendo obviamente al grupo anterior de músculos del muslo. Tiene un tendón de inserción muy particular y muy importante para evaluar clínicamente que se denomina tendón rotuliano. Se denomina así porque es el tendón en donde también se inserta en la rótula. Es decir, en el hueso de la rótula, ahí se ubica el tendón rotuliano. Y es lo que muchas veces se evalúa con el martillo de los reflejos. Se le suele evaluar los reflejos al paciente presionando con el martillo a nivel del tendón rotuliano para evaluar la contracción del cuádriceps. ¿Y qué efecto genera la contracción del cuádriceps? Un efecto extremadamente importante que es el principal músculo extensor de la pierna sobre el muslo. ¿Sí? Extiende la pierna. Hace que recordamos que la pierna es el segmento del miembro inferior que se ubica por debajo, más inferior, a la rodilla. ¿Sí? ¿Sí? La pierna está por debajo de la rodilla. La pierna es más inferior que la rodilla. Bueno, esta pierna se extiende gracias a la contracción del cuádriceps. ¿Sí? Si ustedes en este momento contraen sus cuádriceps, van a estar extendiendo la pierna. Es más, les recomiendo que apoyen una mano en el cuádriceps, obviamente en la cara anterior del muslo, lo extiendan, van a sentir que se pone más duro porque se está contrayendo el músculo y al extender el cuádriceps al contraer el cuádriceps se está extendiendo la pierna. Esto es muy importante, por ejemplo, para patear una pelota, por ejemplo. También es fundamental para caminar, entre tantas otras funciones del cuádriceps. Un músculo muy voluminoso en el ser humano. Además de esta principal función de ser extensor de la pierna sobre el músculo, el cuádriceps tiene otra función, pero que es única del recto femoral, que es que también es flexor del muslo sobre la pelvis. ¿Sí? Al igual que, no sé si recuerdan que vimos el psoas ilíaco, que es un gran flexor del muslo sobre la pelvis. Bueno, lo mismo, lo mismo. Si yo quiero acercar el muslo a los abdominales, tengo que flexionar la pelvis. Esto lo hace tanto el iliopsoas como también el recto femoral del cuádriceps.
Entonces, repito, la principal acción es hacer extensión de la pierna sobre el músculo. Pero asimismo, por otro lado, el recto femoral tiene una función extra que también es flexor del muslo sobre la pelvis. Después tenemos un músculo extremadamente largo, del grupo anterior de los músculos del muslo, que es el músculo sartorio. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterior superior, ¿sí? ¿Sí? Se ve en esta imagen que se ve, por ejemplo, el iliopsoas, algunos músculos pelvianos, se ven los músculos aductores o mediales del muslo, y también se ve el cuádriceps. Además del cuádriceps, con el tendón rotuliano, también se ve el sartorio. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterior superior. No se lo confundan. El recto femoral se origina en la espina ilíaca anterior inferior, mientras que el sartorio se origina en la espina ilíaca anterior superior. ¿Sí? Repasen el coxal que tiene distintas espinas ilíacas. Acá estamos hablando de la espina ilíaca anterior superior. ¿Hacia dónde se inserta? Hacia el cóndilo medial de la tibia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos el músculo grácil a nivel medial que también va hacia el cóndilo medial de la tibia? Además de este músculo grácil, también el sartorio también se inserta en el cóndilo medial de la tibia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el grácil es un músculo aductor, un grupo medial, mientras que el sartorio es un músculo anterior. ¿Cuál es la función del sartorio? Tiene distintas funciones. Por un lado, el flexor de la cadera, al igual que el iliopsoas, por ejemplo. Por otro lado, es rotador externo de la cadera, rotador externo de la cadera. Y por otro lado, flexor de la rodilla. Es muy importante tener en cuenta que, si bien el cuádriceps es extensor de la pierna, el sartorio no. El sartorio es flexor de la rodilla, flexor de la pierna. Tiene una función distinta. Por más de que el cuádriceps y el sartorio pertenezcan al mismo grupo muscular, tienen distintas funciones. No se los confundan. Y bueno, y por último destaco que el cuádriceps es muy voluminoso y el sartorio es extremadamente largo. Por último, seguimos con los músculos del muslo. Músculos del muslo tenemos grupo medial, aductores. Grupo anterior, cuádriceps y grácil, cuádriceps y sartorio, cuádriceps y sartorio. Y por último tenemos el grupo posterior. El grupo posterior de los músculos del muslo, este grupo posterior está conformado por los músculos isquiotibiales. Isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales son el grupo posterior de músculos del muslo. Dentro de los isquiotibiales tenemos por un lado el semitendinoso, que va desde el isquion, por eso isquiotibiales, hasta el cóndilo medial de la tibia. Por eso es un músculo isquiotibial. ¿Cuál es su principal defecto? Es el flexor de la pierna sobre el muslo, es decir, lo contrario del cuádriceps. ¿Sí? Tiene sentido, el cuádriceps anterior, acá es semitendinoso posterior. Además de ser flexor, también lo que hace es ser un extensor de la cadera. Después del semitendinoso tenemos el semimembranoso. El semimembranoso va desde el isquion hasta el cóndilo medial de la tibia, es decir, tiene el mismo origen y la misma inserción distal que el semitendinoso. Y su acción es la misma, flexor de la pierna sobre el muslo y extensión de la cadera. O sea, no lo tienen que estudiar como dos cosas separadas. Es más útil estudiarlo, que el semitendinoso, el semimembranoso tiene las mismas intenciones y la misma función. Y por último tenemos el bíceps femoral, ¿sí? ¿Se acuerdan que a nivel del brazo, en la cara anterior del brazo, está el bíceps o bíceps braquial? Bueno, acá en la cara posterior del muslo, tenemos el bíceps femoral. El bíceps femoral se origina en el isquion, por eso es un músculo isquiotibial, y termina en la cabeza del peroné por un lado, bien lateral,
y por otro lado, en la parte posterior del cóndilo lateral de la tibia. Es decir, si bien al semitendinoso y al semimembranoso los podemos observar a nivel posterior medial, bueno, el bíceps femoral lo observamos a nivel posterior lateral. Recordemos que el peroné es un hueso más lateral que la tibia, por eso tiene sentido que el bíceps femoral se inserte en el cóndilo lateral de la tibia y también se inserte en la cabeza del peroné. ¿Cuál es la función del bíceps femoral? También es flexor de la pierna sobre el muslo y también es extensor de la cadera. De vuelta, no tienen que estudiarlo como cosas distintas. Está bueno estudiarlo esto como un grupo. La función de los tres músculos del grupo posterior del muslo, de los isquiotibiales, la función de los isquiotibiales es ser flexores de la pierna sobre el muslo, es decir, flexores de la rodilla, y también ser extensores de la cadera. Eso es todo lo que venimos viendo hasta ahora, es sumamente importante, tanto los músculos de la cintura pelviana como los músculos del muslo. Ahora, de forma un poco más, bastante más breve, veremos brevemente los músculos de la pierna. Dentro de los músculos de la pierna también tenemos tres compartimientos, el anterior y el posterior, pero también tenemos un compartimento lateral, ¿sí? En el muslo, habíamos visto en el muslo el grupo muscular anterior, posterior y medial. Bueno, en la pierna es anterior, posterior y lateral, es distinto. Dentro del compartimento anterior tenemos músculos como el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, ¿sí? A nivel anterior, en la pierna, tenemos los extensores de los dedos, tenemos el extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo, que es el primer dedo del pie, el hallux. Dentro del compartimento lateral tenemos el peroneo largo, el peroneo corto y, bueno, muy fácil, el tercer peroneo. Esto es muy fácil de recordar, ¿por qué? Porque el peroné es un hueso lateral, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la pierna tenemos dos huesos? Tenemos la tibia a nivel medial, muy voluminoso, y tenemos el peroné mucho más delgado a nivel lateral. Entonces tiene sentido que en el compartimento lateral de la pierna tengamos tres músculos peróneos. Peroneo largo, peroneo corto, tercer peroneo. Ahora nos vamos a un compartimento extremadamente importante, el compartimento posterior de la pierna. Acá nos detendremos un poco más. Dentro del compartimento posterior tenemos una porción más superficial y otra porción más profunda. Dentro de la porción profunda, muy brevemente, tenemos los flexores largos de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. ¿Sí? ¿Sí? En el compartimento anterior, los extensores, en el compartimento posterior, los flexores de los dedos del pie. Pero sí nos detendremos bastante en el compartimiento posterior superficial de la pierna. ¿Sí? Estamos en la pierna, en el compartimiento muscular posterior de la pierna, y estamos en la porción más superficial de este compartimiento posterior de la pierna. Ya tenemos por un lado al pequeño músculo popliteo, ¿sí? Recuerdan que la rodilla a nivel posterior se denomina hueco popliteo. Bueno, entonces tiene sentido que el músculo popliteo sea un músculo posterior de la pierna. Después tenemos también el músculo sóleo a nivel posterior. Y por último, extremadamente importante, el músculo gastrocnemio. ¿Sí? El gastrocnemio. El gastrocnemio es un músculo de la pierna del compartimento posterior y es un músculo extremadamente superficial. ¿Sí? Es, por ejemplo, en las personas que practican bastante el tenis, se les suele notar bastante este músculo gastrocnemio todo. Es un músculo muy superficial que tiene bastante volumen a nivel proximal y tiene un tendón bastante largo a nivel distal. Este músculo gastrocnemio, al igual que el sóleo principalmente, estos dos músculos se insertan en el hueso calcáneo del pie,
¿sí? En el tarso del pie hay un hueso bien posterior que forma el talón, que es el hueso calcáneo. En este hueso calcáneo se inserta el tendón calcáneo, que está conformado principalmente por el sóleo y principalmente por el gastrocnemio. Algo también que quiero destacar es que este gastrocnemio es lo que comúnmente en el cotidiano se le dice gemelos. Bueno, en anatomía no tanto. En esta materia, en bases biológicas de la práctica médica 2, cuando nos referimos a este músculo, a este músculo, nos estamos refiriendo como gastrocnemio. Gastrocnemio. ¿Sí? El gastrocnemio es un músculo superficial del grupo posterior de los músculos de la pierna. Y recuerden que el gastrocnemio forma parte de los músculos que se insertan en el calcáneo, forma parte del tendón calcáneo. Bueno, y por último, muy brevemente, que los músculos del pie tienen una capa superficial, una capa media y una capa profunda. Hay bastantes músculos intrínsecos del pie. Bueno, para ir terminando esta parte más teórica de la videoclase, tenemos por un lado toda la parte de irrigación. La irrigación de los miembros inferiores tiene en cuenta, por un lado, a todos los vasos arteriales. Estos vasos arteriales son bastante importantes y profundos, obviamente. Recuerden que generalmente las arterias son profundas. Tenemos la arteria ilíaca. Bueno, la arteria ilíaca tiene distintas divisiones. A nivel del abdomen, a nivel inferior del abdomen, a nivel de la pelvis, mejor dicho, la aorta abdominal se bifurca en dos arterias ilíacas comunes. Cada una de estas arterias ilíacas comunes se bifurca, a su vez, por eso esto que parece una imagen de pirámide, en una arteria ilíaca interna y otra arteria ilíaca externa. De esta arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca externa es la que se continúa como la arteria femoral, que emite una rama que se denomina femoral profunda. ¿Sí? La arteria femoral es fundamental para la nutrición del muslo, tanto la femoral como la femoral profunda. A nivel de la rodilla pasa a estar a un nivel más posterior y se denomina arteria poplitea. Y también a nivel de la pierna tenemos la arteria tibial anterior, tenemos la arteria tibial posterior, arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, tenemos hacia el lateral la arteria peronea y por último las arterias del pie que forman un grupo dorsal y un grupo plantar. Esto. Es muy útil estudiar esto recordando los segmentos, ¿sí? Tenemos el segmento de la pelvis, bueno, acá está el hueso ilíaco, entonces se llama arteria ilíaca. El segmento del muslo está en el hueso fémur, entonces se llama arteria femoral, femoral y femoral profunda. El segmento de la rodilla, a nivel posterior, es poplitea, así que está en la arteria poplitea. Arteria poplitea. Después tenemos, a nivel de la pierna, la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior, y también más lateral, la arteria peronea. Y por último, a nivel del pie, bueno, la porción arterial más dorsal y más plantar. Eso de las arterias, todas bastante profundas. En cambio, en las venas, así como en el miembro superior, tenemos un sistema venoso profundo y superficial del miembro superior. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con las venas del miembro inferior. ¿Sí? Las venas del miembro inferior, al igual que el miembro superior, hay un sistema venoso superficial y otro profundo. A nivel profundo es fácil porque son los mismos nombres que el sistema arterial, ¿sí? Pero a nivel superficial es distinto. A nivel superficial tenemos, principalmente a nivel de la pierna, la vena safena menor, vena safena menor. La safena menor se ubica principalmente a nivel de la pierna. Y a nivel de la rodilla desembocará en el circuito venoso profundo. Y por último, tenemos extremadamente importante la vena safena mayor o safena magna, también la pueden encontrar. Esta vena safena magna es una vena superficial a nivel del muslo, la cual a nivel inguinal principalmente desemboca en el sistema venoso profundo. ¿Sí? Recordamos que tanto las
venas superficiales de miembro superior como las venas superficiales del miembro inferior, si bien son venas superficiales, eventualmente desembocarán en el sistema venoso profundo. Recordemos que las venas superficiales del miembro inferior tenemos las dos venas afenas, menor y mayor. Vena safena menor, vena safena mayor. Y lo último en la parte teórica, toda la parte de inervación. La inervación de los miembros inferiores depende de dos grandes plexos. Por un lado el plexo lumbar y por otro lado el plexo sacro. El plexo lumbar se origina desde los nervios espinales o nervios raquídeos, desde T12, el último torácico, hasta lumbar 5, el último lumbar. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos todos los nervios, T12, torácico 12, último, lumbar 1, lumbar 2, bla, bla, lumbar 5. Estos nervios espinales se van uniendo entre sí, se van dividiendo posteriormente y van a formar distintos nervios, como por ejemplo el nervio subcostal, el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal, nervio genitofemoral, tronco lumbosacro, pero muy importante. Tenemos algunos ramos terminales extremadamente importantes. Estos ramos terminales muy importantes son el nervio obturador, y en ocasiones también se puede encontrar un nervio obturador accesorio, el nervio cutáneo femoral lateral, y por último, el nervio más importante que se origina a nivel del plexo lumbar, el nervio más voluminoso, importante, fundamental, que se origina del plexo lumbar, es el nervio femoral. ¿Sí? Del plexo lumbar se origina el nervio femoral. Muchos nervios se originan, pero el que es fundamental que recuerden es el nervio femoral. El nervio femoral se origina del plexo lumbar. Otra imagen de los distintos nervios del plexo lumbar. ¿Sí? Es importantísimo el nervio femoral. Y por otro lado tenemos el plexo sacro. El plexo sacro se origina desde la lumbar 4, desde la anteúltima lumbar hasta la última sacra. Y hay veces que también participan en los nervios coccigios, pero principalmente involucra a las últimas lumbares y a los nervios sacros. Si bien son distintos los nervios que se originan del plexo sacro, el más importante que se origina es el nervio ciático. ¿Sí? El nervio femoral se origina del plexo lumbar, pero el nervio ciático se origina del plexo sacro. Son dos nervios distintos, el femoral del lumbar y el ciático del sacro. Asimismo, el nervio ciático, que se origina del plexo sacro, es un nervio muy voluminoso que tiene como dos porciones. Una porción que conformará al nervio tibial, finalmente, y otra porción que finalmente conformará al nervio peroneo común. Pero que estas dos porciones juntas se denominan nervio ciático. Una imagen de cómo se ve bastante posterior estos nervios espinales que se combinan y dan origen a distintos nervios, principalmente al voluminoso, extremadamente voluminoso nervio ciático. Este nervio ciático es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque uno lo puede encontrar a nivel de la cintura pélvica, a nivel posterior, a nivel más inferior y medial, ¿sí? Como a nivel inferior y medial de la cintura pélvica, a nivel posterior. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si el día de mañana van a inyectar algún fármaco a un paciente
a nivel de los glúteos, bueno, no pueden intentar pegarle al nervio ciático. ¿Se entiende? Hay que prevenir eso, ¿sí? Si en las inyecciones que se generan a nivel glúteo, tienen que estar bastante desalejadas del nervio ciático. Es por eso que las inyecciones se realizan en el cuadrante glúteo supero externo, lateral, ¿sí? Lo más alejado posible del nervio ciático. Si a una persona, por no saberlo, por confundirse, da una inyección en el cuadrante glúteo inferomedial, tiene riesgo de pegarle al nervio ciático, lo cual sería terrible. Por eso es fundamental conocer la anatomía del nervio ciático que se origina en el plexo sacro, que este nervio ciático es importante recordar que lo encontramos a nivel medial inferior de los cuadrantes glúteos. Muchas gracias por toda la atención.